Espero que estos días podamos llenarnos de gozo con la palabra del Señor. Nuestro Dios pueda ayudarnos, renovarnos y bendecirnos grandemente con su palabra. He pensado, hablé con mi hermano Henry y estos días, desde hoy hasta el día domingo, vamos a estar considerando el libro de Efesios, especialmente el capítulo 4. Quiero por favor que estemos ahí atentos. Vamos a hablar de la unidad del Espíritu y vamos a hablar también de los dones que Dios nos ha dado. Vamos a estar considerando desde el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios hasta el versículo 16. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en nuestros 4 días. Así que, amados hermanos, cuando pensamos en la unidad, todos nosotros, una de las cosas que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 es que el deseo que estaba en el corazón del Señor, deseo que lo puso en oración ante la presencia de su Padre, es la unidad de sus discípulos. No solo la unidad de sus discípulos que estaban junto a él en su ministerio, sino que también por todos sus discípulos que habían de creer en él en el futuro. Esto significa que Jesús oró en Juan 17 también por nosotros, por los que estamos aquí presentes. Esta unidad por la cual pidió nuestro Señor es una unidad establecida por Dios mismo, por lo tanto es una unidad indestructible, una unidad que Cristo espera de la iglesia. Es la misma unidad que tiene Él con su Padre Celestial. Bien dice Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese era el deseo de Jesús. Esa fue la oración de Cristo por sus apóstoles y por todos aquellos que habían de creer, por la unidad en la iglesia del Señor. En el libro de Efesios, todo lo que enseña el apóstol Pablo desde el capítulo 1 al 3 debe tener una consecuencia clara en la vida de la iglesia, ya que vemos en los 3 capítulos cómo el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu hacen todo por nosotros. Con el capítulo 4 de Efesios se inicia la parte aplicativa de la carta. Y antes de ver el pasaje, antes de desarrollar el capítulo 4, quiero que observemos la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero trabajando con un propósito, trabajando todos en propósito y en favor de nosotros. Vamos a ver solo observaciones de lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu por nosotros. Primero, lo que el Padre hace por nosotros. Mira, por favor, capítulo 1, versículo 3, solo vamos a estar haciendo observaciones. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hace el Padre por nosotros? Nos bendice con toda bendición espiritual. Versículo 4, mira, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué hace el Padre por nosotros? Nos escoge desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Mira lo que hace en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hace el Padre? Nos hace sus hijos por el puro afecto de su voluntad. Mira el capítulo 1, versículo 9. ¿Qué hace el Padre? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y en el capítulo 1, versículo 13 dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos da el evangelio, la salvación, el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Solamente estamos viendo lo que el Padre hace por nosotros. Capítulo 1, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mira lo que hace el Padre. Alumbra nuestros ojos, dándonos entendimiento para que sepamos cuál es nuestra esperanza, para conocer la gloria de su herencia y para conocer la supereminente grandeza de su poder, mismo poder que actúa en Cristo resucitándolo. Y algo que nunca se nos debe olvidar, capítulo 2, versículos 4 y 5, mira. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, Dios nos resucita, el Padre, nos da vida, nos hace sentar en los lugares celestiales a través del sacrificio de Cristo. Estando muertos, nos da vida. Eso hace el Padre. Fíjate, nos dio vida cuando estábamos muertos. Eso hace el Padre por ti, por mí, por todos nosotros. Quiero mostrarte lo que hace el Hijo por nosotros. Mira, el mismo capítulo 2, versículo 4 hasta el 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo nos da vida, Cristo nos resucita, nos hace sentar en los lugares celestiales a través de su sacrificio. Eso hace el Hijo por nosotros. Mira el capítulo 2, versículo 11 al 13, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Jesús? Nos da ciudadanía, nos da promesas, esperanza, nos da a nuestro Dios por su sangre. De hecho, las bendiciones que hemos recibido del Padre son a través del Hijo. Mira el capítulo 1, versículo 3 de nuevo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Cristo, según versículo 4, según nos escogió en Él. Esto es por Cristo. Versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios por medio de Jesús. Eso es lo que hace el Hijo por nosotros. Lo que quiero mostrar es cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajan en función de nosotros. Eso hace el Padre, eso hace el Hijo. Y quiero que veas también lo que el Espíritu hace por nosotros. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la herencia, la garantía, el sello de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu viene a habitar en nosotros,
y es el sello, es la garantía de nuestra herencia. Capítulo 2, versículo 18 dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un espíritu al Padre. ¿Qué hace el espíritu? A través del espíritu tenemos entrada a nuestro Padre Dios. Mira lo que hace en el capítulo 4, en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu nos revela el conocimiento de Dios. Y mira el capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hermanitos, el Espíritu nos fortalece. Fijémonos, el Padre nos quiere salvar y bendecir, pero esto llega a través del sacrificio de Cristo. Y cuando este sacrificio nos saca de la muerte y nos resucita a través del Evangelio, el Espíritu de Dios habita en nosotros como garantía para recibir la herencia. Nos revela la palabra que fue escondida por generaciones. Nos fortalece con su poder y nos da entrada al Padre en todo momento. ¿Por qué digo todo esto? En los 3 capítulos vemos a Dios haciendo el trabajo de llamarnos, haciendo el trabajo de sacrificarse, haciendo el trabajo de habitar en nosotros, ayudándonos para recibir la herencia. Dios trabaja en todo tiempo para que podamos recibir su salvación. Hermanos, no fuimos llamados por nuestros méritos, porque no tuvimos. Estábamos muertos. No hicimos ningún sacrificio. Cristo lo hizo por nosotros para resucitarnos y darnos vida. No hacemos nada por nosotros. Hacemos lo que su palabra nos dice y lo que el Espíritu hace en nosotros. Todo viene de nuestro Dios. Y este Dios maravilloso que hace todo por nosotros, lo único que espera es que podamos desarrollar en nosotros a su Hijo Jesús y de conocer su incondicional y eterno amor. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué hago esta introducción? Porque ahora comienza el capítulo 4 y aunque comienza la parte aplicativa, también habla de una parte doctrinal y esta parte doctrinal tiene que ver con la unidad de la iglesia. Mira, vamos al capítulo 4. Mira lo que quiero que pienses en la palabra andar del capítulo 4 y 5, solo para que pensemos en esto. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Andar, esta palabra se repite en los 2 capítulos. Capítulo 5, versículo 2, mira lo que dice. Y andar en amor. También desarrollar el amor, vivir en el amor. Capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar como hijos. Capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo que nos enseña el capítulo 4 y 5 es andar, vivir, tener una vida conforme a lo que hemos aprendido en capítulo 1, 2 y 3. Y en el capítulo 6, la carta cierra con la armadura que el cristiano necesita para enfrentar la lucha espiritual y lograr que este andar sea exitoso. Bien, hermanitos, esta es la introducción. Ahora vamos al texto, por favor, hermano. Capítulo 4, versículo 1. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio. Dice la palabra de Dios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo, hermanos,
¿Quién es el que escribe esta carta? Está en una condición lamentable. ¿Cómo se encuentra? Está preso. Yo pues preso en el Señor. Pablo está preso. Capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Capítulo 6, versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo se encuentra preso en este pasaje, privado de libertad, entre rejas, literalmente atado. Pero como él dice, está preso en el Señor. Esto significa preso por causa de Cristo. Hermanitos, Pablo no está preso por ladrón, no es preso por estafador, no es preso por tratar mal a alguien, por hablar mal de alguna autoridad, no por golpear a alguien, no por ser un homicida, no por levantar calumnias, no por hacer lo incorrecto. Pablo dice, yo estoy preso en el Señor, por causa del Señor. ¿Sabes qué significa? Por ser un predicador, por anunciar al mundo que el Dios poderoso quiere salvarnos. Esta es la razón por la cual Pablo está preso. Pablo está preso por causa de Cristo, por hacer lo correcto, por predicar a Cristo. Yo pues preso en el Señor. Esa es la condición de Pablo. Y a mí esto me llama la atención. Yo he tenido la oportunidad de visitar gente que está presa. Lo he hecho, aunque lo he hecho muy poco, pero he tenido la oportunidad. Varios de mis hermanos tienen mucha más experiencia que yo aquí en Chile, como mi hermano Pedro, mi hermano Milton, visitan mucho las cárceles. Pero lo que yo pude notar al visitar la cárcel es que la gente que está presa piensa siempre en sí mismo. Todo se trata de ellos, lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, lo que quieren hacer ellos, dónde les gustaría estar, pero todo lo que hablan se trata de sí mismos y no de otros. Pero cuando veo a Pablo en este pasaje, nada se trata de él. Él solo está preocupado de los destinatarios, él está preocupado de los efesios, porque dice el texto, yo pues preso en el Señor os ruego a ustedes, a los destinatarios, no estoy pensando en mí, yo no pienso en mí, no pienso en mi condición, os ruego a ustedes, los destinatarios. Pablo está pensando en ellos, no en él, no en su condición, sino en la iglesia que está recibiendo esta carta. ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué a Pablo le interesan más los destinatarios que su propia persona? Porque Pablo entiende que ellos han sido llamados. Fíjate al final del versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aunque el apóstol es quien ha trabajado entre ellos, aunque fue él quien llevó el evangelio a Éfeso, no es Pablo quien hizo el llamado a los efesios. El llamado lo hace Dios. El llamado viene de Dios, no del apóstol. Para que haya personas llamadas, antes de que sean llamados, debe existir el que llama. Y en este caso, no es Pablo el que llama. El que hizo el llamado a los efesios es Dios. Por eso Pablo no le interesa mucho lo que está pasando con él. No le interesa su condición de prisionero. Porque antes de estar así, estuvo peor. Estuvo muertos en delitos y pecados, dice el capítulo 2. No tenía la promesa ni la esperanza de la vida eterna, ni ciudadanía, ni herencia. Pero ahora que él ha sido llamado por Cristo, tiene una esperanza, tiene una herencia en los cielos, ha sido llamado por Dios, Cristo se sacrificó por él y el Espíritu Santo habita en él. Y si Pablo está preso, es por causa de Cristo, y eso lo recibe con gozo, porque es participante de sus padecimientos. Por eso Pablo no piensa en él, piensa en la iglesia, que al igual que él, han sido llamados por Dios. Hermanitos, pensemos en nosotros un momento. Nosotros no fuimos llamados por el hermano que nos evangelizó. No fuimos llamados por los predicadores o por aquellos que han trabajado en nuestra vida.
para que conozcamos a Dios. No fuimos llamados por ellos, aunque agradecemos el trabajo, porque gracias al trabajo llega la palabra a nosotros, llega el Evangelio. Pero ellos no nos llamaron. Ellos no nos llamaron. Tú y yo hemos sido llamados por Dios. Él te ha traído aquí. Aunque estuvimos sin promesas y muertos en delitos y pecados, hizo todo para que hoy estuviésemos gozando de su palabra, con promesas y la herencia de la vida eterna. Es Dios quien hace el llamado. Tú eres un escogido de Él. Él te ha llamado. Él ha hecho el llamado a tu vida. Eso debes entenderlo. Dios nos ha llamado a todos nosotros. Es Él trabajando dentro de ti. Él hizo el llamado para que nosotros pudiéramos aceptar estar acá hoy. También para mis hermanos evangelistas, y yo me incluyo en esto, tampoco nosotros hacemos ningún llamado. El llamado lo hace el Señor. Somos instrumentos en sus manos por la gracia de Él, eso es todo. Pero Él es quien hace el llamado. Es Dios quien hace el llamado. A Él debemos la gloria y la honra. Es Él que nos está llamando. Es Él que ha hecho todo. Nosotros, los hermanos evangelistas, los que predican la palabra, solo son instrumentos por la gracia de Dios. Pero el llamado, el sacrificio, quien vive en ti, es Dios. Y Él nos ha llamado. Por eso en la introducción hablé de todo lo que hace Dios para que recibamos su salvación. Y este Dios que ha hecho este llamado y que nosotros lo hemos recibido, dice el versículo 4, nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanito, pregunta, ¿estamos listos para escuchar lo que Dios quiere pedirnos? ¿Estamos listos para recibir lo que quiere de nosotros? Después de saber y escuchar todo lo que Dios hizo y sigue haciendo por ti y por mí, ¿quieres saber cómo Él quiere que vivamos? ¿Cómo Él quiere que andemos? Dice el versículo 1. Andar como es digno. Primero vamos a entender esto. Hermano, esto es muy importante. La palabra digno, significa equilibrar balanza o algo del mismo peso. Hermano, piensa en una balanza. Piensa en una balanza. Las balanzas sirven para que dos pesos distintos puedan estar en un mismo nivel. De eso sirven las balanzas. Para tomar dos pesos a que estén anivelados. Pensando en Dios, Él está en un lado de la balanza y nosotros en el lado opuesto. Cuando nosotros comenzamos a vivir conforme a la voluntad, a andar dignamente, la balanza empieza a equipararse hasta que llegamos a andar como Cristo Jesús, como Dios es. Esto significa andar o vivir como es digno. Una balanza donde Dios está a un lado y yo al otro. Y mi vida, al vivir como Él me llama, al vivir como Él quiere, esto comienza a equilibrarse, equipararse, para llegar a ser como Jesús. En este caso, Dios nos ha llamado y nosotros que hemos sido llamados debemos andar o vivir conforme a lo que Dios, conforme a Dios quien nos llamó. Si Dios es de una forma, yo debo ser de esa misma manera. Eso significa equilibrar la balanza. Dios es así, yo debo ser así. Así equilibramos la balanza, así vivimos dignamente, así andamos dignamente. Digno del llamado significa soy merecedor de lo que expreso ser. Hermanos, esto significa, ¿qué decimos ser nosotros? Cristianos. Merecedor de lo que expreso ser. Decimos ser cristianos. Eso significa, debo vivir como Cristo. Esa es la cosa. Lo que digo, lo vivo.
Soy cristiano, vivo como Cristo. Eso es andar como es digno. Decir que somos cristianos me lleva a vivir una vida como mi Señor, como Jesucristo. Así, cada vez que comenzamos a vivir como Cristo, la balanza comienza a equipararse hasta llegar a ser como Él. Eso es andar como es digno, vivir como Jesús, vivir al llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Dios nos ha llamado a ser como Él. Los llamados nosotros debemos ser, andar, vivir como Él es. Este trabajo interno que Dios hace en nosotros debe mostrarse externamente. Eso es andar. Pero este andar se muestra en este pasaje en la relación que tenemos con otros cristianos. Sabemos que andar dignamente es equilibrar balanza. Expreso lo que digo ser, lo muestro a través de mi vida. Decimos ser cristianos, debo vivir como Cristo. Pregunta, ¿cómo podemos andar dignamente entonces? ¿Cuándo empezamos a equilibrar la balanza? ¿Cómo mostramos que somos como Cristo? En el versículo 2, Pablo lo va a explicar. Dice, con toda humildad. ¿Cómo andamos dignamente? ¿Cómo podemos andar dignamente? Pablo dice, con toda humildad. Humildad, hermanitos, considerar a los demás en más alta estima que yo mismo. Ver a los hermanos como superiores que a nosotros mismos. Vivir en humildad significa que no somos sabios en nuestra propia opinión. Vivir en humildad significa que no buscamos nuestro propio bien, no buscamos nuestro propio beneficio, sino el de los otros. Sea como sea la otra persona, sea como sea el hermano. Eso es vivir la humildad. Puede ser un hermano que se enoja con facilidad, que le molesta todo, que no sea muy agradable a veces, que tenga limitaciones o que tenga debilidades. ¿Sabes por qué? Porque vivir la humildad tiene que ver con reconocer que también nosotros tenemos limitaciones y debilidades. ¿Te has dado cuenta que a veces no tenemos empatía con algunos hermanos simplemente porque nos enfocamos más en sus errores que en la persona misma? Pero se nos olvida que nosotros también fallamos. Pero por sobre todo, hermanitos, vivir la humildad significa aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Eso es vivir en humildad, cueste lo que cueste. Reconocer que soy limitado, reconocer que soy dependiente, considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. Y yo pregunto, a propósito, ¿vivió Cristo así? ¿Jesús fue humilde? ¿Vio a los demás como a superiores? ¿Buscó su propio beneficio? Quiero invitarte a que leas Filipenses para responder a esa pregunta. Si el hermano me ayuda ahí a Filipenses capítulo 2, desde el versículo 3 en adelante. Es muy importante. Vamos a responder. ¿Vivió Cristo así? ¿Vivió humildemente? ¿Vio a los demás como superiores? ¿Jesús buscó su propio beneficio? Mira lo que dice la palabra. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate lo que dice el versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria para recibir gloria.
Antes bien, seamos humildes, estimemos cada uno a los demás como superiores que a nosotros mismos. No miremos cada uno por lo nuestro, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir? Vivir humildemente, estimando superiores a los demás, no mirando nuestro beneficio, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así vivió Jesús. ¿Cómo? ¿Jesús vio a los demás como superiores? ¿No buscó su propio beneficio? Sí, así vivió Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, humilde, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanitos, la humildad de Cristo. Ve a los demás como a superiores, más importantes que él mismo. No buscó su propio beneficio, sino que el de todos, el de los demás. No el suyo, sino el de otros. Haya en vosotros este sentir que hubo en él. La humildad de Cristo que se desarrolla cuando somos capaces de recibir humillaciones. Ahí comienza la humildad. Cuando soy capaz de recibir la humillación. Así se desarrolla. Jesús se humilló literalmente en este pasaje 2 veces, doble humillación. ¿Sabes cuál fue la primera? Dice el texto, siendo en forma de Dios. Se despojó de esa condición para ser siervo. Dejó de ser lo que es para hacerse hombre. Mira la humillación. Dejó de ser divino, dejó de ser lo que era para hacerse siervo, para hacerse hombre, se humilló de esa manera y dice el texto, y estando en la condición de hombre, se humilló al dejar su divinidad y estando como hombre, se humilló también. Así lo hace Jesucristo, doble humillación. ¿De qué forma se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, haya en vosotros este mismo sentir. Hermanito, volvamos a Efesios 4, por favor. Por favor, hermano. Efesios 4, versículo 1. La humildad comienza cuando somos capaces de recibir humillaciones. Vivir dignamente en este pasaje, vivir conforme al llamado de Dios. Si tú quieres equilibrar la balanza, debemos comenzar a ser humildes, a ser como Jesús, vivir la humildad, buscar el beneficio de los otros y no el mío, buscar el beneficio de los demás y no el mío, humillarme frente a mis hermanos, verlos como más importantes. Hay en ustedes ese sentir, ese es el sentir de Cristo. Vivamos humildemente, con toda humildad. ¿Cómo puedo ser llamado del Señor? ¿Cómo puedo atender al llamado del Señor? Esta tarde, esta noche, nos dice Pablo, comencemos a vivir humildemente. Necesitamos de Dios. Reconocer que somos limitados. Reconocemos que dependemos de Él. Y vemos a los demás como superiores que nuestras propias vidas. Fíjate también la actitud de Pablo en este pasaje, hermano. Fíjate en la palabra que usa para pedir estas cosas. Dice el versículo 1, os ruego. Hermanito, con la autoridad que Pablo tiene, podría mandarles a los efesios. Pero ¿sabes qué? No lo hace. ¿Sabes por qué? Porque antes de pedirle a ellos humildad, él muestra el ejemplo primero. Él muestra primero cómo ser humilde. Hermanos, les ruego, por favor, les ruego, hermanitos. Podría mandarles con la autoridad que tiene, pero Pablo dice, no, hermanos, les ruego. ¿Cómo pedimos las cosas? ¿Cómo nos humillamos? ¿Cómo somos humildes delante de otros? Jesús lo hizo.
Pablo muestra aquí humildad. Jesús es humilde. Nosotros debemos ser humildes. El cristiano debe ser humilde. Aquel que ha recibido el llamado de Dios debe aprender a vivir en humildad. Debe aprender a vivir humildemente. Debe ver a los demás como superiores. Debe estimar a los demás como superiores. Debe buscar el beneficio de otros y no el del mismo. Debe reconocer que es necesitado de Dios. Debe reconocer que tiene limitaciones también. Así se desarrolla la humildad en nuestras vidas, recibiendo humillaciones muchas veces por el beneficio de otros. Amén. Así vivimos, así inclinamos la balanza, así comenzamos a vivir como es digno del llamado de Dios. Eso como número 1. Número 2, dice el versículo 2. También con toda mansedumbre. Con toda mansedumbre. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y mansedumbre? Hermanitos, mansedumbre tiene que ver con esto, un trato suave hacia los demás. Se trata de mi comportamiento amistoso con los demás, mi comportamiento agradable, suave, cordial. No solamente se trata de ver a los hermanos como superiores, humildad, también de darles el trato y respeto que se merecen. Con palabras amigables, con palabras suaves, agradables, tratarlos bien, a pesar de que la actitud del hermano o hermana no sea la mejor hacia nosotros. Mi respuesta al hermano no es en respuesta a lo que él hace, no, solamente es cómo yo quiero vivir ante el llamado de Dios a mi vida. Recordemos la actitud que tuvo Cristo con sus discípulos. ¿Se acuerdan después de resucitar? ¿Se acuerdan en Juan 21 lo que Jesús hizo? ¿Cómo llamó a sus discípulos? Si puede mostrar ahí mi hermano Juan 21. Juan capítulo 21. Cuando el Señor llamó a Pedro, a Jacobo y Juan la primera vez, ¿te recuerdas de dónde los sacó? Los sacó del mar, porque eran pescadores, ¿verdad? Los sacó con un propósito. Que ya no fueran más trabajadores del mar, sino que ahora serían pescadores de hombres. Cuando el Señor murió, ¿dónde volvieron sus discípulos según Juan 21? ¿Dónde volvieron? ¿Dónde volvieron los hermanos? Según Juan 21, estaban, dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros. Vamos nosotros. ¡Wow! Cuando el Señor murió, sus discípulos volvieron al mar. Volvieron a su antigua vida. Volvieron a la pesca. ¿Sabes qué? A ellos se les olvidó. Olvidaron para qué Jesús los sacó de ahí. Olvidaron. Jesús les dijo, serán pescadores de hombres. Sí. Y se fueron con él. Pero después que él murió, volvieron ahí. Volvieron a la pesca. Volvieron ahí. Se metieron al mar. ¿Y sabes qué? En este pasaje, tú lo puedes leer después entero en casa. No pescaron nada, según el versículo 3. No pescaron nada. Antes de seguir, hermanito, antes de seguir con esto, antes de seguir con la historia, quiero hacer una pregunta. Cuando un hermano vuelve atrás, cuando un hermano se sale del camino, cuando vuelve a su antigua vida, ¿cómo es nuestro trato hacia ellos? ¿Cómo lo tratamos cuando alguien vuelve atrás? Cuando alguien vuelve a la pesca. ¿Cómo es nuestro trato con aquellos hermanos? Dejo esta pregunta para que pensemos simplemente. Pero en este pasaje quiero que veas la actitud del Señor. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús.
y les dijo, escucha hermano, hijitos, fíjate en esta palabra, hijitos, hermano, ellos volvieron atrás, volvieron a la pesca, volvieron a su antigua vida, pero él los llama hijitos. El Señor podría haberse molestado con ellos, podría haberlos reprendido, podría haberlos tratado duramente, porque volvieron a hacer lo de antes, volvieron a pescar, pero las palabras del Señor son suaves, son con afecto, son con cariño, son palabras de un padre a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. Y si siguen leyendo la historia, volvió a hacer el mismo milagro que ellos olvidaron cuando los sacó del mar, el mismo milagro que hizo por primera vez para sacarlos de ahí, y prendió fuego y comió con ellos. ¡Wow! ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor nosotros? ¿Cuántas veces hemos vuelto atrás nosotros? No quiero que pienses en otros, pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces hemos tenido malas actitudes con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos pecado? Pero ¿sabes qué? Cristo nos dice, los perdono, porque son mis hijitos. ¿Por qué vine a este pasaje? Simplemente para mostrar la actitud de Jesús. Esa misma actitud, ese mismo trato debe tener o debemos tener hacia los hermanos, aunque se equivoquen, aunque fallen, porque también nosotros fallamos. Por favor, hermanos, volvamos a Efesios 4, versículo 2. También nosotros fallamos. Humildad, reconocer que tengo limitaciones y soy necesitado. Mansedumbre, un trato suave de amor, independiente de cómo me traten a mí. Esa es la forma. Mansedumbre. No podemos pasar por alto la actitud de Jesús contra aquellos que vuelven atrás, contra aquellos que vuelven a su antigua vida. ¿Cómo es nuestro trato con los hermanos? Humildad y mansedumbre. Limitaciones, somos limitados y somos necesitados. Vemos a los demás como superiores, pero también los tratamos con amor, independiente de cómo nos traten a nosotros. Un trato suave, porque Jesús es así con nosotros. La tercera forma de andar dignamente, dice el pasaje, versículo 2, paciencia. Aunque Reina Valera traduce soportándoos con paciencia, originalmente la frase soportándoos es después de paciencia. Entonces sería el pasaje con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Eso diría originalmente. La palabra paciencia o longanimidad, que usted la conoce bien, tiene que ver con ánimo grande o perseverar con ánimo a pesar de los obstáculos por largo tiempo, por un tiempo prolongado. A pesar de que hay muchas dificultades, muchos obstáculos, yo permanezco con ánimo prolongadamente por tiempo. Esa es la idea. Es como la paciencia que desarrolla el cristiano en las pruebas, no enfocándose en la prueba, sino en Cristo, esperándolo con paciencia. Es la idea. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 10. Por favor, hermano, si me puede ayudar ahí. Santiago capítulo 5, versículo 7. Quiero que veamos simplemente el ejemplo de paciencia. Santiago capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 10, hermano, por favor. Hermanos míos,
Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Paciencia, paciencia, paciencia. Hermanitos, la paciencia de los profetas es la que debemos desarrollar a la espera de la venida de Cristo, según el pasaje este de Santiago capítulo 5. Pero no puse este pasaje en paralelo, solo lo puse para que pensemos en la palabra paciencia. La paciencia de este pasaje de Santiago es la paciencia que debemos desarrollar a la espera de la venida de Jesús, ¿verdad? Según versículos 7 y 10. A la espera de la paciencia de Cristo, así como los profetas desarrollaron paciencia, así también nosotros. Pero en Efesios, vamos a Efesios por favor, Efesios 4. Pero en este pasaje de Efesios, la paciencia, la longanimidad debe ser desarrollada no a la espera de la venida del Señor, sino en relación con mi hermano. Con mi hermano. Tiene otro sentido, aunque la palabra paciencia es la misma, pero el contexto es diferente. En Santiago tiene que ser una paciencia en la espera de la venida de Cristo, pero aquí la paciencia tiene que ver con mi relación con mi hermano. Y debemos tener paciencia tal como esperamos a Cristo. Pero aquí, en relación con mi hermano, debo ser paciente con él, a pesar de sus fallas, a pesar de su mal carácter, a pesar de que nuevamente, a veces se molesta por cualquier cosa. Nuevamente. Tiene que ver con mi relación con mi hermano. La paciencia va a ayudarnos a tener mejores relaciones. El mejor ejemplo para entender esto es el ejemplo que pone Dios. Pone Pedro en 2 de Pedro 3:15, no lo busque, hermano. Dios no ha condenado a este mundo simplemente por su prolongada paciencia. Espera que todos puedan salvarse, a pesar de que el hombre no cambia. Dios no pierde su paciencia, a pesar de que el hermano no cambia, debe ser paciente con él, como Dios lo es contigo, y soportarlo. Ahí viene la palabra soportar. Debemos ser pacientes como Dios es paciente con nosotros. La misma paciencia que Dios tiene y que no ha enviado a su Hijo Jesucristo porque espera que todos puedan arrepentirse, esa misma paciencia de Dios es la que debemos desarrollar, pero en función con mi hermano. Función con mi hermano, función en la iglesia y soportarlo. Ahí está la palabra soportar del versículo 2. Soportar, hermanito, viene de soporte. En este momento, tú estás en tu casa, probablemente en tu sillón, en tu silla. Tu silla te está sosteniendo. Es tu soporte para que no caigas, para que estés firmes. Y en este caso, tú debes ser el soporte. Tú vas a sostener a tu hermano para que éste se mantenga en pie y no caiga. Nosotros somos llamados para soportar al hermano, para soportarlo. Muchos van a seguir adelante porque tú decidiste soportar. ¡Wow! Cuando somos intolerantes o sin la capacidad de soportar, es cuando vienen las discusiones, los celos y las divisiones entre los hermanos. Cuando somos capaces de desarrollar la humildad, hermanito, desarrollar la mansedumbre, desarrollar la paciencia, soportar, el amor de Dios va a ser mostrado a través de nosotros. Y de este modo será posible mantener la unidad en la iglesia, porque nada habrá que haga posible la rotura de la unidad. Nada destruirá la hermandad los unos con los otros. Cualquier división entre los cristianos, cualquier división entre congregaciones, cualquier división en la iglesia no es otra cosa que la incapacidad de amar a nuestros hermanos. Por eso termina el versículo diciendo: el amor. El amor de Dios hace posible que Él nos soporte, que sea paciente con nosotros, que muestre su mansedumbre hacia nosotros. El amor no es un sentimiento aquí.
Es la decisión que tomamos en respuesta al amor de Dios, quien nos amó y nos llamó a vivir dignamente. Y este amor va desarrollándose cuando decido ser humilde con mi hermano, cuando decido ser manso, tratándolo bien, con cariño, con bondad, siendo paciente con mi hermano, soportándolo. Aunque tal vez no tenga las mejores virtudes, mi hermano. Pero recuerda que también nosotros a veces carecemos de ellas. Lo más importante, recuerda cuánto Dios te ha soportado. Hermanitos, ¿Dios ha sido paciente contigo? ¿Dios ha sido paciente conmigo? Sí. ¿Cuánto tiempo nos ha soportado el Señor? ¿Cuán paciente ha sido con nosotros? ¿Cuántas veces la balanza se ha inclinado? Y no hemos sido dignos de su llamado. De la misma forma, nosotros seamos con los demás. De la misma forma, seamos los unos con los otros. Soportar a mi hermano. Ser paciente con mi hermano. Ser manso con mi hermano. Por amor a ellos. Amén. Es ahí donde realmente mostramos el amor hacia el pueblo de Dios. Todo esto, hermanito, todo este pasaje va a hablar en cuanto a la relación de la iglesia los unos con los otros. Mira la frase esa, los unos con los otros, me gusta. Unos es un grupo plural. Otros, otro grupo, también plural. Tal vez distintos, pero que viven en unidad. Porque todos hemos recibido el llamado de nuestro Dios. Todos hemos recibido el llamado de Dios, unos con otros. Amados hermanos, si hoy estamos aquí esta noche, es porque Dios tuvo misericordia, paciencia y nos soportó por mucho tiempo, pero derramó su amor y nos salvó. Hoy día, tú y yo tenemos la gran misión de desarrollar esas mismas cosas en función con mi hermano, y no importa cómo él sea. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para vivir dignamente. Cada vez que desarrollas humildad, mansedumbre, la balanza se va equiparando. Cada vez que desarrollas la paciencia, cada vez que vas desarrollando soportar, el amor de Dios va a mostrarse y vamos a vivir como esta balanza, dignamente, como Jesucristo nuestro Señor. Hermanito, esto es lo primero que debemos desarrollar en nuestra vida. El día de mañana, con la ayuda de Dios, vamos a estar desarrollando el guardar la unidad que a nosotros, que a todos nosotros nos hace uno. ¿Por qué nosotros llegamos a ser uno? Pero primero, comenzamos siendo pacientes, soportándonos, desarrollando paciencia, desarrollando amor, desarrollando humildad, desarrollando mansedumbre entre nosotros. Amados hermanos, les agradezco de corazón. Le doy gracias a Dios por estar con ustedes. Y espero que estos 2 versículos sean de mucho ánimo para nosotros. Nuestra respuesta es porque hemos sido llamados por Dios. Y Él que nos llamó ha sido paciente, nos soportó, ha sido humilde, ha sido manso con nosotros, ha sido muy paciente y nos ha soportado. Nosotros también desarrollamos esto en pos de los hermanos de la iglesia. Dios me los bendiga. Seguimos mañana desarrollando
de los versículos 3 en adelante. Un abrazo, bendiciones, mis amados hermanos.